empezar a grabar. Entonces, Mendeley es un gestor bibliográfico que podemos descargar de la página mendeley.com. Yo no me voy a detener en los puntos de cómo se instala, se corre ni nada, sino que lo que vamos a ver es como sus ventajas operativas, o sea, como la esencia de Mendeley en su aplicación práctica. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar es que normalmente todo trabajo, digamos, de investigación se fundamenta en la búsqueda de artículos científicos. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un, no sé, un artículo sobre salud mental, entonces, normalmente nosotros utilizamos Cielo. Voy a poner como ejemplo alguno de Cielo. Entonces, este del 2015, ¿vale? Supongamos, esto nos funciona. Vamos a tomar otro. Este otro. No nos está funcionando Cielo. Entonces voy a tomar, vamos a abrir este de Brasil, ¿no? A ver si es un asunto territorial. Bueno, entonces, normalmente esta es la página que típicamente ustedes utilizan o típicamente ustedes ven, ¿cierto? ¿Qué pasa con Mendeley? Mendeley, cuando lo tenemos, aquí vamos a ver, normalmente aparece en todas las revistas, bases de datos, como un gestor bibliográfico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle clic aquí donde dice Mendeley y esto no me gustó, es simplemente darle aquí a Mendeley. Bueno, me está dando como un link que aparecía al lado, entonces sobre el icono de Mendeley. Entonces aquí nos dice dónde lo queremos nosotros, por ejemplo, guardar. Entonces, si yo les comparto mi Mendeley tiene un conjunto de carpetas en función de lo que yo hago, ¿vale? Entonces, la idea cuál es, que ustedes creen una carpeta en función de su tema, como su palabra clave. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a crear una carpeta, aquí donde están los folders, y le agregamos una carpeta. Esa carpeta, la idea es que esté en su biblioteca, en My Library. Entonces ustedes la creen allí. Al crearla, la pueden crear por aquí donde dice el más, crear carpeta, o también la pueden donde dice crear folder, por cualquiera de las dos alternativas. Supongamos que lo creo aquí, y entonces pongo investigación 2, supongamos, que así es como le he puesto, pero la idea es que utilicemos la palabra clave que vamos a utilizar. Entonces, con investigación 2 estamos en la carpeta investigación 2 y en investigación 2 entonces, lo que nosotros vamos a hacer, una vez que yo la he creado en mi escritorio, yo le voy a dar sync. Sincronizar lo que hace es enviar la información que acabo de hacer en mi escritorio, ponerla online. ¿Para qué? Para que cuando yo esté online acá, me pueda aparecer mi carpetica de investigación y yo pueda mandarla allí. Entonces, si lo fuéramos a hacer de manera como organizada, lo primero que tendríamos que hacer es crear nuestra carpeta de trabajo en Mendeley. Lo otro que vamos a utilizar también y que es muy importante es donde aparecen mis publicaciones, my publications, es donde nosotros podemos, por ejemplo, eh, guardar las publicaciones que nosotros tenemos, las que son de nuestra autoría, ¿sí? Lo otro que vamos a encontrar entonces en Mendeley es crear nuestra carpeta. Una vez creada, sincronizamos
¿Listo? Para que esa carpeta quede también a nivel online. Y una vez que estamos a nivel online, entonces ya podemos ponernos aquí a buscar la carpeta que hemos creado. Todavía nos aparece. Vamos a volver a cargar. Y debería entonces de aparecernos investigación 2. Si se fijaron que antes no estaba, ahorita está. Entonces vamos a decirle que ese artículo lo queremos guardar en investigación 2. Y le vamos a decir importar. Bien. Entonces, una vez que lo hemos importado, nosotros podemos, aquí en nuestra carpetica, volverle a dar sync, porque el ajuste lo hicimos online y ahorita lo queremos ver en el escritorio. Entonces volvemos a sincronizar y aparece nuestro artículo que acabamos de registrar online en nuestro escritorio, ¿vale? Entonces, es entender que lo que hacemos online lo necesitamos en el escritorio y lo que hacemos en el escritorio lo ponemos online. ¿Cómo? Solamente dándole clic en Sync. Para eso es necesario tener conexión a Internet. Es lo único que nos pide Mendeley. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que nosotros tenemos varias rutas para encontrar artículos de investigación que sean relevantes para nuestra temática. Entonces, este es uno de los ejemplos. El otro ejemplo que nosotros vamos a ver, pero antes de ir a mirar cómo descargamos varios artículos y todo lo demás, quiero mantenerlo simple para que entendamos la mecánica. Hasta ahí verde, amarillo, rojo en lo que hemos explicado, ¿o tienen alguna inquietud? Más o menos, profe, porque sí está como un poquito largo. Vale, no, está bien, está bien. Igual lo que importa es practicarlo, o sea, que lo pongas en práctica para que lo veas la utilidad. Entonces, súper sencillo, súper sencillo. Tú creas tu carpeta en Mendeley por folder, agregar, o aquí abajito donde dice crear folder, ahí la creas y ya con tu tema vas a tener tu Mendeley solamente con una sola carpeta, que sería la que acabas de crear. Una vez creada, entonces ya lo que vamos a hacer es llenar esa carpeta con documentos, que son los documentos que nos parecen a nosotros que vamos a utilizar en nuestra escritura de nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo que vimos es, podemos en cielo, buscamos el loguito de Mendeley, clic en Mendeley y una vez que lo tenemos ahí, cuando le demos escoger el folder, si no lo encontramos, significa que nos hace falta darle sync. Tú le das sincronizar, te vas nuevamente acá a buscar la carpetica y no te aparece, vuelves y cargas la página y te va a aparecer la carpeta. Una vez que lo has hecho, te aparece pues tu carpeta, le das importar y queda aquí cargándose hasta que te dice que ha sido el archivo importado. Una vez que eso pasa, vas a tu carpeta y sigue vacía. Entonces le das sync y el artículo se va a cargar. Eso es lo que hemos hecho hasta el momento, meter un artículo de cielo en mi carpeta. Ahora, el siguiente paso, ¿para qué, digamos, es útil Mendeley? Yo utilizo, por ejemplo, escribo, esto es sobre salud mental. Ok, entonces dice, las concepciones en salud mental varían según el territorio, supongamos. Bien. Y entonces yo voy a decirle aquí en referencias, insertar o editar citación. Y ese artículo es de Oliveira, ¿no? No, no es Oliveira. ¿Cómo es que se llama? Pues si yo no me sé el nombre del autor, puedo copiar el título del artículo. Pues volviendo acá, insertamos citación, pego el título. Ah, bueno, ¿por qué me dice que no tengo resultados? Porque estaba buscando en nomofobia.
Entonces voy a buscar es en toda mi biblioteca. Y ahí sí, entonces tengo Oliveira, ok, este mensajito que me puede salir porque me demoro mucho, retweet, volver a intentar, él formatea la citación y entonces lo tengo en APA. Lo que pasa, como nosotros usamos Vancouver, pues entonces lo vamos a poner Vancouver. ¿Listo? Y la ventaja de esto es que ustedes solamente, pues donde van a poner las referencias, ¿no? Entonces ustedes le dicen aquí insertar bibliografía. ¿Vale? Automáticamente él trae la información de la bibliografía. Entonces el profesor les dijo que eso se llamaba referencias. Bueno, referencias. ¿Qué bibliografía? Bueno, bibliografía. Lo ponen. Y listo. Así van trabajando. Ahora, ¿cómo nos aparece en este complemento de Mendeley en nuestro Word? Nos aparece cuando en Mendeley, por eso yo les decía que instalaran su Mendeley, que lo dejaran pues como listico tal, para hacerlo más rápido. ¿Por qué? Porque aquí, donde dice Tools, en Mendeley, les aparece un plugin de Word. Eso que están viendo ahí. Ese plugin de Word debería aparecerles, como en el caso mío, desinstalar. ¿Por qué? Porque ya lo tengo instalado. Si yo no lo tengo instalado, me va a aparecer como instalar. Entonces, instalar el plugin de Word. Lo instalo, se cierra Word, vuelve y abro Word y ya tengo Mendeley corriendo. Siempre la configuración de seguridad debe estar de que se le permita hacer todo a Mendeley. ¿Para qué? Para que no tengamos líos de, digamos que ustedes van a citar el documento y que sale algún tipo de error. Entonces, para evitarnos eso, pues utilizamos dejarle todos los permisos a Mendeley. Ahorita lo que vamos a hacer en la siguiente etapa del camino es que nosotros vamos a ingresar, por ejemplo, a, podemos ingresar, puede ser, una alternativa que tenemos también de búsqueda es la búsqueda dentro de Mendeley. Pues como yo estoy en Mendeley, yo puedo buscar papeles, o sea, papers o manuscritos por mental health. Y como es una palabra compuesta, pues la voy a poner entre comillas y le voy a dar buscar. Está cargando los resultados. Como a mí no me gusta esperar mucho, que digamos, yo creo que ustedes tampoco, yo puedo entrar a Mendeley aquí. Yo estoy logueado en Mendeley, la cuenta que expliqué la clase anterior, cómo la creábamos. Entonces, aquí voy a colocar, entre comillas, mental, ¿cierto? Esta es la que nos interesa, igual nos sugiere pues lo que se ha buscado en Mendeley. Entonces nos dice que hay 438.000 resultados. Una manera de proceder, ¿vale? Podría ser. Significa esto que los artículos que están aquí son artículos que están en bibliotecas de Mendeley de otros investigadores en cualquier parte del mundo. ¿Listo? Es decir, que han sido artículos que han sido descargados, colocados en Mendeley y que están siendo utilizados. ¿Listo? Entonces, otra manera de buscar, pues podría ser esta. Podría ser buscar la palabra clave dentro de Mendeley. ¿Qué es lo que desconocemos con esto? Desconocemos de dónde salió. O sea, no sabemos si fue recuperado de PubMed, si fue recuperado de Scopus. No sabemos eso. Sabemos solamente que fue recuperado de Mendeley. ¿Listo? Diríamos entonces que nuestra fuente de búsqueda fue Mendeley. Eh, y podríamos ser pues específicos en la revista utilizada. ¿Vale? Esta es la revista. ¿Qué pasa con Mendeley? Mendeley no nos garantiza la calidad científica del manuscrito, como si no lo puede garantizar eh, PubMed o Scopus o Science Direct. ¿Por qué? Porque en Mendeley yo puedo descargar lo que a mí se me dé la gana. Es decir, yo soy el que juzga la calidad científica del documento. Yo digo, ah, este artículo está bueno, o este artículo me interesa. Lo guardo en Mendeley, ¿vale? Pero eso no significa que ese artículo sea bueno. ¿Cómo sabemos nosotros que un artículo es bueno? O sea, que merece que lo citemos, por ejemplo, ¿no? Que merece que
tiene un reconocimiento, una trayectoria. Entonces, para eso lo que nosotros vamos a utilizar es, vamos a coger la revista en la que está, ok, la revista, parece que la revista es esta revista, ¿cierto? Y vamos a ponerlo en SJR y vamos a poner el nombre de la revista. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, Mental Health Literacy, así como está aquí, ¿listo? Pareciera que no es una revista que está dentro de Simago, dentro de el sistema de Scopus. ¿Por qué nosotros hablamos en términos de ese tipo de palabras? Porque es tan importante que nosotros confiemos en una buena fuente. SJR, es decir, este sistema que es el que estamos utilizando, el Simago Journal Ranking, básicamente lo que trata de evaluar es la calidad científica de las revistas. Entonces, por ejemplo, si buscamos esta revista, Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica, ¿sí? Es una revista que está dentro de Scopus, es decir, que tuvo, porque hablamos en pasado, porque si estuviera reconocida actualmente hoy, aquí aparecería un 2020, ¿vale? Es decir, que tuvo una buena práctica editorial en este periodo de tiempo, pero algo ha sucedido al interior de esta revista que ha sido retirada de Simago, ¿vale? Entonces, ¿qué calidad científica hay? Ah, bueno, pues que hay un sistema de doble ciego, es decir, que hay pares especializados que revisan el trabajo, que el artículo entonces pues es bueno o es malo, no somos nosotros quienes juzgamos, sino que lo juzga un editor y lo juzga un equipo de revisores. Si el trabajo pasa esa primera fase, pues es publicado. Entonces, una de las características de las revistas, no por decir que sea la única, pero en gran parte lo que nos interesa es que la revista tenga indexación, o sea, que esté reconocida dentro de ella, porque entonces podríamos decir que confiaríamos en el artículo, ¿no? Eso sería como una primera fuente, que el artículo que yo pienso descargar, que yo pienso utilizar, puedo buscar la revista para saber si es una buena revista o no. En ese sentido, otro aspecto, bueno, no les voy a hablar más de calidad de revista. Metámonos exclusivamente como que si está en Scopus o no está en Scopus. Esta es una primera fuente. La otra fuente es buscar, por ejemplo, ya que en la universidad tenemos Web of Science, también podemos hacer el mismo ejercicio. O sea, buscamos en Web of Science la revista, porque si no está en SJR, puede estar en Web of Science. Pero si no está en ninguna de las dos, pues ya dudaríamos un poco de la calidad de la revista, ¿vale? Entonces, por ende, la búsqueda en Mendeley, que es por eso que nos metimos a hablar de esto, la búsqueda en Mendeley tienen que hacerla con precaución, ¿ok? Con precaución. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos revistas que si bien parecen muy buenas revistas, tienen su DOI, tienen todo, pues necesitamos como identificar un poco eh, su calidad, ¿no? Su calidad científica. Entonces, vamos a mirar, yo creo que la revista entonces será esta, vamos a ver si es esta, que qué tal que sea esta y no hablando más de la revista, que pecado. Entonces, sino que ¿quién pronuncia esto? Y si está, mira. Bueno, entonces la revista está dentro de Scopus. Bueno, tiene un reconocimiento hasta 2019, por lo tanto, hay que ponerle como en paréntesis, ¿no? La calidad científica. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Sí? Si por ejemplo el artículo que yo saco de esa revista está dentro de ese rango en el cual pues está reconocida, por ejemplo, si el artículo que acabo de buscar está en, no sé, en 2015, que está en el rango que él dice que tuvo como
es efectiva o eficiente, digamos, ¿me serviría para la investigación? Sí, te serviría para investigación. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que idealmente la revista mantenga su reconocimiento, ¿vale? Igual, por decirte algo, realmente creería yo que profesores que se sienten a revisar la calidad científica de las revistas que eligen son poquísimos, por decir que ninguno. ¿Bien? Es decir, que lo que yo leo proviene de una buena fuente o no, pocos, pocos, ¿vale? Entonces, muy seguramente los estudiantes también van a estar como en una situación de, bueno, ¿qué tanto me voy a poner en esta lógica de revisar la calidad científica de lo que leo? Eh, pues idealmente, sugeriría que fuera siempre la elección por una revista que tenga su reconocimiento actual. Eh, que si la revista cambia, que vuelve a tener reconocimiento. ¿Por qué? Porque siempre cada época pues trae sus propias exigencias. Entonces uno diría, antes no eran tan exigentes, ahora son más exigentes. Como ahora son más exigentes en términos de calidad científica, pues se entiende por qué hay revistas que van perdiendo su reconocimiento. Entonces ahí uno diría, bueno, pues tenía el reconocimiento en esa época, pero en términos de perspectiva uno podría decir, en esa época no era tan exigente y por lo tanto, qué tan bueno es ese artículo. Igual, de todas formas, uno podría revisar primero revista y ya segundo mirar dentro del artículo eh, pues condiciones de calidad. Dentro del artículo condiciones de calidad están, por ejemplo, si ustedes notan errores de ortografía en el artículo, ya de una vez descártenlo. Es un muy mal artículo. Si en el artículo ustedes encuentran o sea, errores en el lenguaje, en la redacción, descártenlo. ¿Por qué? Porque ni siquiera un editor notó eso, ni siquiera fue revisado eso. Entonces, pues prácticamente era, me pagaron y lo publiqué, ¿no? No hubo un ejercicio riguroso de revisión. Entonces, lo puedes usar sabiendo que no todos van a hacer el ejercicio de revisar la calidad científica de sus manuscritos, que la recomendación que te hago como profesor es verifica la calidad científica de dónde proviene y en función de esto, entonces, esto que pasa en Mendeley es lo mismo que pasa en Google Académico, igualito, igualito, porque Google Académico nos trae de todas las fuentes posibles, pero no selecciona, digamos, los mejores. Él simplemente busca palabras claves rápidamente y nos trae los resultados. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos búsquedas, entonces voy aquí a hacerle propaganda a la U. Entonces, si nosotros vamos a bases de datos, bueno, más bien, en vez de bases de datos, escribimos biblioteca, me abre siempre la de base de datos. Pero es por el defecto, por defecto que voy a buscar allí. Biblioteca, nosotros entramos a biblioteca, luego como han hecho unos cambios en la página, entonces en biblioteca, por esta vía, miren que la lógica es distinta, tenemos el Web of Science, entonces las revistas que están dentro de Web of Science son revistas que cumplen con unos criterios de calidad científica, lo mismo con Scopus, igual. ¿Dónde más podemos nosotros revisar? Cualquiera de estas también buscan tener condiciones de calidad, ¿vale? Entonces podríamos decir, bueno, estamos Taylor and Francis, es una editorial que cuida, que se mantiene. De hecho, si ustedes buscan muchas de las revistas que están dentro de Scopus, dentro de Web of Science, pertenecen a Taylor and Francis, pertenecen a Springer. Bueno, de Oxford, la verdad, no sé. De Sage, sí, también sé que sí están. Pero Oxford diría que sí por el nombre de la universidad, porque está dentro de uno de los tops, pero desconozco realmente. Entonces, diríamos que Scopus, Science, Taylor, Springer, Sage y Oxford, pues para no hacerle mala propaganda, son fuentes que podemos utilizar y que podemos confiar. Scopus, Web of Science y PubMed como biblioteca pública también es buena fuente de información. Es decir,
esto que estamos hablando de PubMed. Entonces, en PubMed nosotros también confiamos allí. ¿Por qué? Porque muchas de los centros de investigación de Estados Unidos eh, están, digamos, registrados aquí en el interior de... Entonces, tomamos decisiones clínicas, ¿vale? Terapéuticas, etcétera, con base en lo que se produce en PubMed. Por lo tanto, el rigor, digamos, científico que tiene PubMed para decir, bueno, una revista que yo le voy a reconocer está dentro de PubMed porque es una revista que muy seguramente terminará siendo reconocida en Web of Science o en Scopus. ¿Bien? Entonces, la lógica aquí, digamos que para que sigamos con lo que estábamos hablando, Mental Health, comillas. Entonces vamos a buscar Mental Health, lo vamos a buscar en el título y en el resumen. Y nosotros ya lo que hablamos del I, el O y el NOT, creo que ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Los operadores booleanos. Entonces, nosotros vamos a decir, por ejemplo, bueno, Mental Health y vamos a buscarlo con adultos, supongamos. ¿Listo? Entonces lo voy a agregar y entonces tenemos esta combinación y le vamos a dar buscar. Pues tenemos 16.114 resultados, ¿vale? Yo podría, pues, supongamos que yo digo, bueno, voy a descargar para Mendeley la mayor cantidad de artículos de la página de PubMed, porque quiero tener una, en mi PubMed, en mi Mendeley, casi que lo que encontré en esta búsqueda, en Mental Health y adultos, porque eso es lo que me interesa tener y yo voy a escribir sobre eso y todo el tiempo sobre eso. Y no quiero como revisar artículo por artículo, quiero como mirar exclusivamente eso. Simplemente aquí. También yo puedo aplicarle filtros a esto. Yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, a mí me interesan, por ejemplo, los últimos 5 años. Entonces hay profesores que les dicen a ustedes, no me vaya a poner ningún artículo que no sea en tanto rango de edad, listo, en 5 años. Pasamos de 16.000 a 8.000. Listo. Otra cosa, no, bueno, es que yo quiero un tipo de evidencia particular. Entonces, cuando yo quiero comprender un problema, ¿no? Cuando yo quiero saber qué variables están relacionadas con algo, cuando yo quiero entender la efectividad de un tratamiento, de una intervención, de una estrategia educativa, de un fármaco, etcétera. Entonces, los tipos de estudio que nos interesan son ensayos clínicos. Los ensayos clínicos, por ejemplo, ¿funciona la vacuna o no funciona? Pues ensayo clínico sobre vacuna COVID-19, ensayo clínico. Tenemos un grupo control y un grupo al cual se le aplica la vacuna y empezamos a monitorear los efectos de la vacuna en estos pacientes. Entonces, los ensayos clínicos los utilizamos de esta manera como una buena fuente de evidencia para afirmar o negar si funciona o no funciona, si hay un efecto de una variable sobre otra. O sea, la mejor evidencia disponible para eso es un ensayo clínico. Entonces, diríamos, me interesa ensayos clínicos. Entonces, hay 367 ensayos clínicos. ¿Por qué el bajo número de resultados? Porque los ensayos clínicos son metodológicamente muy exigentes, costosos en la mayoría de ocasiones. Por lo tanto, no es muy sencillo, muy fácil hacer un ensayo clínico. Por ende, vamos a ver pocos resultados, pero además, digamos que decimos, bueno, los metaanálisis. Los metaanálisis serían un análisis estadístico de un conjunto de artículos. ¿Eso qué significa? Que si tenemos en un artículo 200 adultos con el mismo instrumento de evaluación de salud mental, y tenemos otro estudio en otra parte del mundo que utiliza el mismo instrumento y población de adultos, y en ese son 1.000, entonces se sumarían 1.200 como población general y se haría un análisis estadístico sobre los 1.200
participantes. Entonces, los metaanálisis implican un análisis estadístico de un conjunto de artículos. Entonces, diríamos, es una buena fuente para tomar decisiones. Otra buena fuente para tomar decisiones son las revisiones sistemáticas. Porque las revisiones sistemáticas son análisis ya no estadísticos, sino que son análisis cualitativos de un conjunto de artículos de investigación. En ese sentido, entonces, primero va una revisión sistemática para saber si tenemos, por ejemplo, misma población, mismos instrumentos, y entonces podemos decir si hacemos o no hacemos un metaanálisis, ¿vale? Entonces, primero va la revisión sistemática y luego va el metaanálisis, digamos, en términos metodológicos. Entonces, las revisiones sistemáticas pues, nos permiten prácticamente como un estado del arte sobre el tema, ¿no? Entonces, revisiones sistemáticas sobre la efectividad de X tratamiento, revisiones sistemáticas sobre intervenciones en salud mental, revisiones sistemáticas sobre factores relacionados con la salud mental, etc. Un estado del arte al respecto. Las revisiones no tienen una lógica sistemática, pero igualmente intentan ser rigurosas. Por lo tanto, las revisiones son un poco menos rigurosas, pero digamos que nos sirven a nosotros para incluir dentro de nuestra lectura. Entonces podríamos incluir revisiones. Los ensayos clínicos aleatorios que están aquí. Ya, si los ensayos clínicos eran difíciles, los ensayos clínicos aleatorizados son aún más difíciles. ¿Por qué? Porque la aleatoriedad, el random, normalmente lo hace un software. Entonces hay una fórmula que asigna aleatoriamente pacientes y ni siquiera el que está aplicando el instrumento sabe, el paciente, si pertenece al grupo de control o pertenece al grupo de aplicación. Entonces, nosotros diríamos, bueno, los ensayos clínicos aleatorios ni siquiera, pues puede, es lo que ustedes han escuchado seguramente que a veces les lo leen por ahí que dice fue de doble ciego, triple ciego, y es donde no sabemos, ni el investigador sabe si el paciente que tiene delante a qué grupo pertenece, ¿vale? Ni siquiera el médico sabe si le está aplicando la vacuna real o el placebo, no se sabe. A ese tipo de estudios son estudios de ensayos clínicos aleatorios, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas quedaríamos con 1344 resultados. Uno podría decir, bueno, profe, pues quitémosle para que no me quede tan grande. ¿Qué podríamos quitarle? Podríamos quitarle las revisiones. Quedaríamos con 882. ¿Vale? Pues dependiendo también del tipo de evidencia que yo necesito, pues así mismo. Ah, no, es que yo quiero saber todo. Ah, no, pues puedo incluir libros y documentos. ¿Listo? No, yo quiero que la evidencia que yo tome, pues es una evidencia que se basa en lo mejor disponible, pues entonces ya empiezo a mirar qué tipo de evidencias voy a leer. ¿Listo? Una vez hecho eso, entonces ya hemos filtrado nuestros resultados, entonces nosotros podemos decir, ah, bueno, entonces me los voy a enviar estos resultados, pero voy a mirar las preguntas. Profe. Sí. Profe, ¿me escuchas? Sí. Es que no, te iba a preguntar que cómo hacía para enviarme esos documentos en Mendeley, pero pues ya lo vas a hacer. Listo. Entonces, una vez que hemos hecho eso, entonces decimos, listo, send to, ¿no? En el send to vamos a Citation Manager y entonces él me dice todos los resultados de esta página, todos los resultados o la selección que yo hice de resultados. Pues la selección que yo hice es porque yo marqué cada cuadrito, marqué este y este y este, 3, digamos, ¿vale? Entonces, vamos a decirle todos los resultados. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a
poner 882 resultados. ¿Listo? Pero supongamos que yo no me vaya a mandar todos, sino que voy a seleccionar. Entonces no hay resultados seleccionados. Ah, bueno, entonces digamos que yo digo este y este y este. Supongamos los tres primeritos. Tres seleccionados, la selección de tres, crear archivo. ¿Listo? Miren que tenemos varias alternativas. Al darle crear archivo, él me va a generar un archivo para el gestor bibliográfico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a Mendeley. Voy a mostrarles el archivo como para que lo vean un poquito cómo se ve. Van a ver que es un formato diferente, es como que no se puede leer fácilmente. De hecho, yo porque los tengo por tipo de documentos, por ejemplo, los voy a colocar por fecha en la que se agregó. Entonces aquí tenemos este, entonces es un .nbib, ¿vale? Normalmente los formatos que vamos a utilizar son formatos .ris. Ahorita lo vamos a ver. Pero este entonces es el que vamos a cargar. Entonces estamos aquí en Mendeley, estoy en mi carpetica. Y en mi carpetica entonces le voy a decir agregar. Él inmediatamente me va a preguntar dónde está el archivo que quiero agregar. Entonces, ya que yo le tengo aquí todos los archivos, pues le voy a decir, no, solamente me interesan, por ejemplo, los de todos los formatos soportados. Puede ser esta alternativa para que veamos todo lo que yo tenga descargado que me permita cargar a Mendeley. Pero el que yo descargué pues fue PubMed, ¿cierto? El formato RIS, que es el que típicamente vamos a usar, pero vamos a decir todos los documentos, los formatos soportados. Entonces, por ejemplo, aquí en las descargas yo no lo veo así como rápidamente, entonces voy a ponerlo en PubMed. Entonces así me aparece más visible el artículo el que necesito. ¿Listo? Le voy a dar Open. Entonces me cargo los tres, pam, pam y pam. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, no, profe, es que me tengo que ir ya y me voy a poner a trabajar en la universidad en un equipo, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Le doy sincronizar, aquí, pam. Y cuando esté en el equipo donde esté trabajando, pues yo puedo meterme a mi cuenta de mendeley.com y acceder a mis artículos que estoy trabajando. ¿Listo? Eh, ok, entonces esto para PubMed funciona así. Vamos a mirarlo en... voy a cerrar esto. Profe, entonces uno ya en Mendeley los puede leer. Sí, de hecho algo interesante que tienes allí es que tú, por ejemplo, estos artículos que están aquí, te van a cargar sus metadatos. Entonces los metadatos es el resumen, entonces si tú los quieres leer desde aquí, lo puedes hacer desde aquí o puedes abrirlo desde aquí. O sea, si le das clic aquí, él te va a abrir así, mira. Entonces lo tienes aquí. Como es un artículo Open Access, lo puedes leer todito. ¿Qué pasa cuando no es Open Access? Que te toca pagar por él. Entonces lo que hacemos es copiamos el DOI, esto que está aquí, ¿vale? Y lo que hacemos es poner site up, que este es el Robin Hood de la ciencia, mejor dicho, que la política es acceso abierto para todo el mundo, no hay que pagar para leer ciencia. Entonces, copian el DOI, pegan el DOI y debería, en teoría, aquí cargar el documento. ¿Okay? Pues en teoría debería pasar. Vamos a Sí, mirar. profe, él carga, lo que pasa es que él a veces se demora un poco. Ah, vale, vale, vale. Voy igual a ponerlo aquí en... A veces me parece que Safari se me demora más. Mira, por ejemplo, aquí de una me dice que paila, pues.
que hay un problema. Igual como es un open access, pues tenemos acceso. Normalmente vamos a encontrar la mayoría y como dice el compañero, se puede demorar un poquito. Entonces, aquí acabo de abrir sesión, voy a abrir sesión. Ya lo hice con uno que no tenía acceso y me funcionó. Uno que tenías, que no tenías. Ah, bueno, una de las ventajas también de ingresar por la universidad es que muchos de los artículos que están pagos, al ustedes registrarse por la universidad, les permite acceder a la gran mayoría de ellos. Aquellos artículos que de pronto no puedan acceder, pues entonces hacemos lo de SciHub. ¿Sí? Haríamos lo de SciHub. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Tenemos aquí, entonces vamos a seguir con el asunto de mental health. Fíjense que da igual mayúscula, minúscula. Voy a agregar un campo de búsqueda, entonces and, y entonces le ponemos adults, que lo busquen el título, palabras claves, y le damos search. Entonces aquí tenemos 128.000 resultados. Podemos hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer en PubMed. Podemos ver más y entonces le decimos, quiero los últimos 5 años. Entonces, 5 años, incluyendo 2021 o salteándonos del 2021, sería 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Listo. Un área en particular, no, es que yo hago parte, no sé, de enfermería, me interesa solo leer de enfermería, ¿no? Bueno, no está por diseño metodológico, o sea, está solamente aquellos que son artículos, aquellos que son revisiones, aquellos que son, digamos, póster o conferencias en un congreso, cartas al editor y notas. Entonces aquí, pues, nos interesan más que nada artículos, principalmente. Sí, en esencia eso. Podemos definir aquí el lenguaje. Por palabras claves nosotros también podemos decir, bueno, me interesa estas palabras clave en particular, entonces podemos verlas todas y nos va a salir aquí, si le damos ver todas, nos sale un recuadro de todas las palabras claves utilizadas en esos artículos, a veces cuando uno pues quiere como revisar. Otro aspecto también chévere que tiene esto, entonces fíjense, una vez que he hecho lo de los 5 años, que es como el que vamos a utilizar, le decimos limitar a esos resultados. Y este algoritmo va a cambiar aquí, entonces ya va a aparecer como los detalles. Está limitado a estos años. Entonces pasamos a 50.000 resultados. Y en 50.000 resultados yo puedo decirle aquí analizar resultados de búsqueda. Con este clic que acabo de hacer ahí en analizar resultados de búsqueda podemos hacer un estado del arte súper rápido de nuestro tema. O sea, podemos decir, por ejemplo, esperen que está cargando, es que son muchos resultados. Visualmente, cómo es el comportamiento relacionado a este tema. Entonces, en el 2016, 7.472 artículos. Y ha ido incrementándose en el tiempo. Es decir, que el interés por la salud mental en el adulto continúa vigente. Continúa vigente. De hecho, en el 2021, lo que llevamos del 2021, pese a la pandemia, pese a todas las condiciones, vamos, todavía nos quedan buenos meses todavía, hasta el tercer mes. Entonces, podríamos esperar un repunte, ¿no? Podríamos esperar un comportamiento similar. Entonces, yo podría tomarle un pantallazo a esto y ponerlo en mi estado del arte. Podría también saber cuáles son los autores principales en este tema. Entonces, no, profe, es que yo quiero hacer mi posgrado y no sé en dónde se hacerlo. Bueno, mira, te puedes ir al King's College de London o a Harvard Medical School, que son los principales en publicación en este tema. Canadá, Universidad de Toronto también está ahí bien, Melbourne, ¿vale? Autores que tienes que obligatoriamente citar, obligatoriamente incluir en tu revisión, en tu estado del arte, van a ser Kessler, Subramanian y Chong, principalmente. Pero lo interesante también de esto es que ustedes cuando le dan clic acá, él les muestra esto, ¿no? Los 15 autores principales. Entonces uno dice, listo, aquí están los 15.
Estos son los 15 autores principales, pero lo interesante es que ustedes pueden ir, por ejemplo, a los 109 documentos de Kessler en este momento. Podrían darle clic aquí e ir directamente a los artículos de Kessler y una vez que están en Kessler, ustedes pueden decir, ah, bueno, mira, estos son los que él ha empezado a trabajar, en lo que está trabajando este señor actualmente, ¿vale? Tiene ya uno publicado en 2021, 2020, o sea, es un señor que está habituado a publicar, ¿vale? En ese sentido, ¿qué otro elemento podemos sacar de acá? Nosotros podemos decir, por ejemplo, un artículo me lleva a otro. Entonces, por ejemplo, este de aquí no tiene citas. Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, coloco más citado? ¿Cuál es el artículo más citado de este señor? Este artículo tiene 279 citas. Lo interesante es que yo puedo ir a los 279 artículos que citaron este artículo. Entonces, se vuelve como un asunto de bola de nieve. Un artículo me lleva a otro artículo, otro artículo a otro artículo, por lo tanto, no es cierto que no haya artículos en su tema de investigación, ¿vale? Entonces, visto así, pues ustedes dirán, listo, profe, pues ya entendí cómo hacer la búsqueda en Scopus, ahora qué hago si me interesa algún artículo. Entonces, antes de llegar allí, bueno, hagámoslo de una vez. Seleccionamos el artículo que nos interesa. Fíjense que cuando no está seleccionado, esto está así. Cuando lo seleccionamos, esto se ilumina. Entonces le vamos a decir exportar. Y entonces aquí nos dice Mendeley. A veces nos aparecerá error. Entonces la sugerencia es no marcar Mendeley, sino que marcamos RIS, formato RIS. En formato RIS vamos a elegir o seleccionar qué información necesitamos. Normalmente pueden marcar este recuadro y está bien, pero algunos de ustedes dirán, profe, a mí me interesa también el resumen y me interesa también, bueno, etcétera, ¿vale? El asunto es que vamos a mantenerlo aquí en lo básico, ¿vale? Y por lo que ahorita mencionaban de profe, puedo leer en Mendeley, pues si quieren agreguen el abstract para que les aparezca y le dan entonces exportar. Al ustedes exportar, exportarían un documento. Pero Mendeley, por ejemplo, tiene, ustedes pueden seleccionar todo y seleccionan literalmente los 279 artículos. O ustedes pueden seleccionar la página que les interesa o seleccionar el artículo que les llama la atención, como en el caso que acabo de hacer. ¿Vale? Entonces, guardar a Mendeley, pero nosotros lo vamos a poner es formato RIS. ¿Por qué? Porque a veces nos sale error. ¿Listo? Y lo mismo, nos va a aparecer un archivo tipo NBI y lo que hacemos es nuevamente ir a Mendeley y agregar el archivo que acabamos de descargar. ¿Qué puede pasar? Supongamos que nos va a aparecer una cosa así amarilla como esta, aquí arribita. ¿Qué es esa cosa amarilla que a veces nos puede aparecer? Es artículos repetidos. Entonces ustedes, supongamos, pues no tienen, no sé, están muy ocupados, se les olvidó, y estaban en PubMed y eligieron el mismo artículo de PubMed, lo escogieron en Scopus y lo escogieron en Science y bueno, en las diferentes bases de datos escogieron el mismo artículo. Mendeley detecta eso, entonces les va a decir, tienen el artículo 4 veces repetido. ¿Cómo hacemos para saber si tenemos artículos repetidos o no en nuestra carpeta? Entonces, esto creo que es muy importante. Aquí en su carpeta, Tools, ¿vale? O sea, tienen que estar en la carpeta, donde la que quieren revisar. Le dan Tools y buscar duplicados. Entonces, por ejemplo, Check for Duplicates. Él está buscando en investigación 2 duplicados. No duplicados. ¿Listo? Close. No tengo duplicados en este momento. ¿Listo? Entonces, yo voy a empezar a cargar formatos RIS. Eso puede fácilmente terminar en muchos artículos, pero puede que tenga artículos repetidos. Entonces, Tools, Check for Duplicates, buscamos duplicados y listo. ¿Ok? Siguiente paso.
Cuando les diga, tiene tantos duplicados, pues ustedes lo que pueden hacer es merge, significa fusionar, fusionar duplicado. Entonces él dice, este artículo y este artículo son iguales y el porcentaje de similitud. Entonces, si es 100%, pues usted puede merge de una, o sea, sin dudarlo. Fusiónelo porque son iguales. Pero a veces puede pasar que no son iguales, que cambió una parte del título solamente. Entonces tiene un porcentaje de similitud del 50%. Entonces revíselo. Revíselo para saber si sí es una copia o no es una copia. Y si sí, pues le dice merge. Y si no, pues dice que no, que este no es una, que no lo fusione porque es un artículo que merece estar como uno independiente. ¿Listo? Entonces, eso en Scopus. Ahora, uy, se me va a escapar. Ahora vamos a mirar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Creo que con esto está bien como para iniciar. Lo mismo haríamos en Google Scholar, en Cielo, en Realit, ¿vale? Lo mismo, igualito. Ahora, una vez que ya tenemos conformado nuestra biblioteca, listo, nuestro listado de artículos, pues lo importante es que ustedes pues los revisen, los conozcan. ¿Para qué? Y entonces ahorita sí nos vamos a ir a nuestro trabajo, que es lo que necesitamos realizar. Tenía un archivo de Word. Creo que es este. Bueno, entonces vamos a empezar a pensar ya nuestra propuesta ya de investigación formalmente con todos sus requerimientos para comité de ética. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo, pues, me gustaría que me preguntaran lo que tengan de dudas. Yo voy a empezar a como explicar qué puntos van en cada apartado del trabajo. La idea cuál es que, pues ustedes saben que estamos en formato de evaluación, o sea, esta semana, la siguiente semana son de parciales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer para nuestra evaluación? ¿Qué es lo que nosotros debemos de entregar? ¿Vale? Eso es de lo que vamos a hablar pues el día de hoy. Entonces, nosotros hasta el momento, voy a borrar aquí. Pues hasta el momento nosotros, qué vamos a entregar? ¿Listo? Para que una vez lo tengamos como claro. Entonces, el título, vamos a tener una tabla de contenido. Vamos a colocar entonces una introducción. Vamos a colocar un planteamiento del problema, una justificación, eh, una justificación. Vamos a colocar un marco teórico, marco teórico, marco conceptual, marco legal, marco contextual. ¿Cuál esto yo se los voy a enviar por el grupo? Esto que les estoy escribiendo acá. Objetivos. Estado del arte. Metodología.
cronograma, presupuesto, bibliografía. ¿Bien? Entonces, si ustedes se fijan, pues es un trabajo ya de trabajo de grado, lo que vamos a empezar a preparar. Por eso lo importante de haber elegido nuestro título, lo que queríamos investigar, nuestra pregunta, lo que queríamos investigar y objetivos, y le invertimos tiempo a definir eso. Es decir, que ninguno de ustedes debería tener dudas sobre qué título va a ir en su investigación, qué objetivos va a tener en su investigación y cuál va a ser su pregunta problema. Entonces aquí va a ir la pregunta problema. Entonces, para empezar a revisar un poco los puntos que va a contener cada aspecto. Ya el título ya lo explicamos, no me voy a detener ahí. La tabla de contenido, la sugerencia que les haría con la tabla de contenido es que a cada subtítulo que vayan agregando, por ejemplo, esto que está aquí es un encabezado, ¿cierto? Eh, y si, por ejemplo, esto es, digamos que 1 punto, entonces, y si esto, por ejemplo, llega a tener un 1.1, pues que también lo vayamos marcando, lo vayamos subrayando, lo vayamos estructurando para que la tabla de contenido sea mucho más fácil de realizar. Hay tutoriales sobre cómo hacer tablas de contenido. Entonces, ¿qué les diría antes de empezar a escribir? Pues que de una vez sepan cómo hacer una tabla de contenido online de una vez para que sea mucho más rápido y fácil y que no se les pase pues como nada. Entonces, vamos a ir a tabla de contenido, por lo tanto, la idea es que se hace sola, literalmente se hace sola. Si ustedes miran el tutorial, buscan un tutorial sobre cómo hacer tablas de contenido en Word, tabla de figuras, lista de tablas, todo eso, ¿vale? Miran el tutorial que ustedes quieran y empiezan, lo saben y empiezan entonces ya el trabajo con ese conocimiento, la tabla de contenido es simplemente generar tabla y ya, queda la tabla lista. Entonces, miren el tutorial antes de empezar a escribir. Luego, vamos a mirar entonces la introducción. La introducción va a ser lo último que vamos a hacer. La introducción, algunos consejos o recomendaciones para escribir la introducción de su trabajo. Piensen en cuáles son las ideas que ustedes quieren comunicar. Es decir, si por ejemplo la introducción ustedes quieren comunicar 4 ideas, supongamos, esas 4 ideas serían 4 párrafos. ¿Listo? Entonces, básicamente para la introducción, la sugerencia es escribir las ideas que quieren comunicar, ¿vale? Casi que como, bueno, esto es lo que quiero, o sea, de esto trata mi trabajo, esto es lo que quiero que se sepa de mi trabajo, son estas ideas que se quieren comunicar. Estas ideas que se quieren comunicar, pues pueden, ¿vale? Pueden estar relacionadas con cada apartado del trabajo. Por ejemplo, entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Estamos diciendo que si, por ejemplo, yo estoy hablando qué idea quiero comunicar del apartado metodológico, qué quiero ser explícito de mi apartado metodológico. Ah, bueno, esto en particular. Ah, no, que es un diseño de estudio de casos, que voy a hacer entrevistas a profundidad. Bueno, esa es la idea que quiero comunicar. Listo. Voy a escribirla y voy a hacer un párrafo sobre esa idea. ¿Listo? Entonces, por cada apartado, por decirlo de alguna manera, sería como, bueno, ¿qué idea del planteamiento del problema quiero poner en la introducción? ¿Qué idea de la justificación? ¿Qué idea de la metodología o del estado del arte quiero recordar, hacer muy explícita, muy evidente? Porque finalmente la introducción, en últimas, te permite hacerte una idea del trabajo general. Por lo tanto, lo escribimos al final porque es cuando ya tenemos más claro de qué trata el trabajo. Pero la introducción es lo que más desafíos presenta para la escritura,
porque uno diría, bueno, ¿por dónde empiezo? Entonces, sugerencias para la introducción es listar las ideas que quiero comunicar y cada párrafo que me permita entonces decir esa idea, ¿no? Explícitamente. ¿Qué luego puedo hacer? Organizar de manera lógica esas ideas. Esta idea debería ir al principio, debería ir al final o en el medio, ¿vale? Hacemos ese ejercicio como de organización de todas las ideas en el párrafo. Pues nuevamente la metodología no la encontramos al principio, la encontramos casi que al final de la introducción normalmente, ¿vale? La pregunta de investigación también normalmente termina allí, el planteamiento del problema termina con la pregunta, ¿vale? Entonces, en el planteamiento del problema, ¿listo? En este planteamiento del problema, ¿qué es importante nosotros de mencionar en ese planteamiento del problema? Nosotros necesitamos que el lector llegue a la misma pregunta o a una pregunta muy cercana a la que nosotros nos estamos formulando. Entonces, ¿cómo escribiríamos el planteamiento del problema? Pues pondríamos la pregunta problema, la escribiríamos, pum, la pondríamos ahí y empezaríamos. Párrafo anterior que me permita llegar a esta pregunta. Es un asunto como si nos estuviéramos devolviendo en una secuencia como lógica. Entonces uno diría, para yo plantearme el problema de lo de la salud mental, entonces yo podría hablar, necesitaría hablar de el número de personas o la magnitud del problema. O sea, el número de personas adultas, y estoy trabajando con los adultos, que presentan problemas de salud mental en el mundo, en Latinoamérica, en Colombia, ¿vale? Entonces, yo voy a empezar a construir un planteamiento del problema en función de magnitud. Entonces, digamos que un aspecto podría ayudarnos, ¿vale? Es magnitud, es decir, cifras y estadísticas. Entonces, que yo pueda, digamos, decir, bueno, este problema existe, o sea, no es un asunto que se me ocurrió a mí y solamente pienso yo en él, sino que es un asunto que afecta a muchas personas, ¿vale? Entonces ahí podríamos mostrar magnitud en cifras y estadísticas y cuidar mucho las fuentes. La idea es que cuando nosotros estamos hablando de un país en particular, nos ayuda un poco a visibilizar, porque lo que nosotros queremos es formular, plantear el problema. ¿Qué significa eso? Delimitarlo, como si lo estuviéramos poniendo dentro de un recuadro, unos límites. Entonces el problema llega hasta es tan grande como esto y afecta a estas personas y en estas edades y en estos países. Es decir, es importante mostrar los países porque nos permite ver si es un asunto local o es un asunto internacional. O sea, es una investigación. ¿Sí? Pero entonces, digamos, por ejemplo, yo voy a hacer una investigación en cuanto a la parte de revisión sistemática que yo pues ya te había comentado. Sin embargo, profe, no sé si tú... Ay, ¿me estás escuchando? Sí, sí, te estoy escuchando. Sin embargo, como que, o sea, o sea, por ejemplo, no hay estudios, no sé, dentro de Colombia. Entonces, yo creo que, por ejemplo, mi estudio sería muchísimo más general, no dando como un país, pues como tal. Sí tengo el rango de edades, que es a una población en específico, que en este caso sería, pues, desde los 0 a los 2 años, pero pues no tendría como un país o ciudad en específico, sino que me basaría en todas las revisiones sistemáticas y en todos los artículos que encontraría dentro de las bases de datos. ¿Me entiendes? Entonces no sé si necesariamente tenga que poner, por ejemplo, un país. Pues debido a que no voy a saber cuántos artículos hay referente a ese país, a partir de la lactancia y el cerebro, por ejemplo, que sería mi estudio, sino que yo me basaría en artículos de España, en artículos de, no sé, Estados Unidos, en artículos de Francia, Alemania y demás. Vale, sí, sí. De hecho, claro,
Digamos, en el caso de los que van a hacer revisiones sistemáticas, los que van a hacer revisiones sistemáticas, digamos que no tendrían que plantear un anteproyecto, como estamos viéndolo aquí. O sea, este anteproyecto es porque se está proyectado a presentarse en comité de ética, ¿vale? Es decir, que para los que hacen revisión sistemática tendríamos un protocolo distinto, ¿vale? Entonces, como para que vayamos adelantando y vayamos viendo las cosas paralelas y no se sientan perdidos los que están haciendo revisión sistemática, vamos a ir directamente al protocolo para que lo descarguen, lo conozcan y vayan trabajándolo a partir de ese protocolo. Es Yo decir, creo que entonces ahí sí ya me confundí. O sea, los que realizan, por ejemplo, una revisión sistemática, no, digamos que están dentro de una propuesta de investigación. sí, están dentro de una propuesta de investigación que el tipo de modalidad de trabajo de grado se llama monografía. Entonces, tú cuando dices voy a hacer una monografía, ya de entrada estás diciendo que lo que vas a hacer es una revisión de literatura. En ese orden, la universidad ha estipulado que se haga bajo una metodología. La metodología que tú vas a utilizar es una revisión sistemática de literatura. En ese orden de ideas, las revisiones sistemáticas, las monografías, no pasan a comité de ética. ¿Por qué? Porque no vas a trabajar con seres humanos. Por lo tanto, no requieres un aval ético para tu investigación. Si necesitas entonces es el aval del equipo de profesores en el que estás trabajando, es decir, que el comité de investigación de tu programa te diga, sí, es viable, está bien, puedes continuar, ¿vale? En ese sentido, lo que se entregaría al comité de investigación va a ser como tu protocolo, que es lo que te voy a mostrar, y como sé que hay varios con revisión, pues de una vez para hacer paralelo las dos cosas al tiempo y que no nos vamos a quedar atrasados. Entonces, todos, tanto los que van a hacer revisión sistemática como los que no, vamos a hacer esto de una vez. ¿Por qué? Porque la metodología nosotros la vamos a basar en un protocolo. Es decir, que ustedes, por ejemplo, dicen, profe, yo voy a hacer una investigación con seres humanos. Por lo tanto, voy a hacer anteproyecto, mi proyecto de investigación, que es lo que estábamos abordando hace un momento. Pero cuando nosotros llegamos al apartado de metodología, ¿vale? Que todos tenemos, tanto las revisiones como eh, los otros diseños metodológicos, vamos a encontrarnos con que vamos a utilizar un protocolo. ¿Por qué es importante utilizar un protocolo? Porque el protocolo nos garantiza transparencia y calidad. ¿Listo? Y eso es lo que buscamos. Entonces, si por ejemplo yo voy a hacer un estudio observacional, que es lo que normalmente ustedes van a hacer, son estudios observacionales. O sea, si yo voy a hacer un estudio cuantitativo, ¿vale? O sea, estoy pensando hacer estudio cuantitativo, de corte cuantitativo, voy a hacer un estudio observacional. Porque muy seguramente no vas a hacer ensayos clínicos, no vas a hacer guías de práctica clínica, no vas a hacer reporte de caso. Aunque aquí les quisiera como sugerir, ¿no? A los que son médicos, psicólogos, odontólogos, etcétera, que piensen en su trabajo de grado tipo reporte de caso. Podría ser muy interesante para ustedes, para en términos de publicación, en términos de visibilidad y también ir familiarizándose un poco con esta dinámica de producción intelectual que favorece mucho, ¿vale? Entonces, dentro de los tipos de protocolos que considero que ustedes a partir de las preguntas que hicieron, los títulos que tienen y demás, serían estudios observacionales. Desde entre los estudios observacionales ustedes le van a dar clic aquí donde dice Stroke y ahí van a ver el protocolo de estudios observacionales. Es decir, los estudios observacionales serían aquellos estudios donde ustedes no van a controlar variables, ustedes van a medir en un solo momento en el tiempo y van a decir, por ejemplo, la prevalencia. ¿Cuál es la prevalencia de
un fenómeno sobre la población o la incidencia de, o qué factores están relacionados con, ¿vale? Si A tiene relación con B, son estudios observacionales. ¿Listo? Struck. Ahora, revisiones sistemáticas. Entonces, la compañera y los demás compañeros que están viendo revisiones sistemáticas, yo les sugería que no nos metiéramos directamente en la revisión sistemática, sino que nos metiéramos en la revisión exploratoria de literatura. ¿Por qué? Porque la revisión exploratoria de literatura no exige que saquemos un código de identificación, es decir, un registro del protocolo. Eso trae sus ventajas. ¿En qué sentido? De que no tengo que esperar a que me den el aval de mi protocolo para poder hacer mi revisión. Pero si hago revisión exploratoria de literatura, pues no requiero el número, pero sigue siendo igual de riguroso que la revisión sistemática. Entonces, vamos a ir a extensión, aquí en extensión, y vamos a buscar Scoping Review, que sería revisión exploratoria de literatura. Otro que ustedes muy seguramente van a utilizar son los reportes de caso en algunas ocasiones, entonces el protocolo SCARE. Investigación cualitativa. Investigación cualitativa, utilizaríamos el SRQR. El SRQR es para la investigación cualitativa. El COREC es complementario, es decir, toda aquella persona que diga voy a hacer investigación cualitativa va a utilizar el SRQR. Punto. Ahora, complementario es que ustedes digan, profe, en la investigación cualitativa yo voy a hacer un grupo focal y voy a hacer unas entrevistas. Es decir, que normalmente en la investigación cualitativa se van a utilizar dos protocolos. Uno para la investigación cualitativa en general y otro para la entrevista y el grupo focal, que es el COREC. En esencia vamos a utilizar estos, entonces me voy a ir a las revisiones sistemáticas, a la extensión propiamente, a las extensiones de las revisiones sistemáticas. Estoy esperando que me abra. Bueno, listo. Y entonces aquí tenemos una extensión, se llama SCR, que sería Scoping Reviews. ¿Vale? La número 3. ¿Listo? Esto pues es para los que están interesados en la acupuntura y cosas así, pues está esto. Entonces hay extensiones muy específicas que también ustedes pueden utilizar. Pero bueno, las generales son estas. Entonces vamos a darle clic a ella. Entonces aquí tienes en Word la lista de chequeo, que es básicamente como para que tú evalúes tu protocolo, tú digas, lo tengo, esto no lo tengo que hacer, esto no lo tengo que hacer, esto lo tengo, y así sucesivamente, ¿vale? En la revisión sistemática, un criterio es tener el código del protocolo. En la revisión exploratoria no aparece ese criterio. Ahora, aquí puedes leer la explicación de cada punto, o sea, por qué en el título tienes que colocar revisión exploratoria de literatura. Entonces, tu título es influencia de la lactancia en el desarrollo, una revisión exploratoria de literatura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada punto, ¿listo? Entonces, la invitación, ¿cuál es? Lo descargas en inglés, lo puedes traducir al español y miras punto a punto. Puedes mirar revisiones exploratorias ya realizadas para que te hagas una idea de qué va, cómo va, qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? Porque en últimas lo que vas a tener que entregar es tu protocolo de búsqueda. Es decir, ¿qué vas a buscar? ¿Dónde lo vas a buscar? ¿Qué vas a extraer de esos datos? ¿Cómo los vas a procesar? En esencia. Todo eso está en el protocolo. Entonces tú dices, bueno, profe, voy a usar esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Entonces te aterriza mucho. Así como te aterriza en la revisión exploratoria de literatura, te aterriza en los estudios observacionales
aterriza también. Entonces, ustedes dirán, profe, ¿vamos a utilizar protocolos en esta clase? Sí. ¿Por qué? Cuando los vean y los traduzcan, se van a decir, claro, profe, o sea, te aclara mucho, 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 te pone un poco como más tranquilo. ¿En qué sentido? Que no depende como del profesor, sino que esta es una guía que se utiliza en la investigación en salud. eh, y ustedes van a ver en cualquier revista de las que vimos ahorita que están dentro de CJR, de Web of Science, todo ese cuento de la fuente, la calidad científica, que te piden, bueno, usted dice que va a hacer un diseño observacional, pues muéstrame el protocolo. Siguió el protocolo de estudios observacionales, ¿vale? Entonces vamos ahorrándonos tiempo en el sentido de, si sabemos lo más exigente a nivel internacional es así, protocolo, stroke para estudios observacionales, lo sé, lo conozco, lo manejo, que me pusieron dos profesores de jurado eh, que de pronto no lo conocen. Bueno, pues chévere, que lo conozcan, que lo vayan familiarizando, que si te dicen, ¿usted por qué hizo esto? Ah, porque es que según el protocolo stroke hay que aclarar estos y estos puntos. ¿Listo? Pues ya no es, es que el profesor dijo o el profesor tal dijo, sino que tenemos un punto neutro donde la calidad internacional, científica y demás dice que se utiliza. Entonces, no es tanto como, ay, a mí me parece, no me parece. Es que si quiero pues una buena calidad científica, pues puedo hacerlo así. Puedo optar por esto, puedo intentar hacerlo así, eh, llevarme, empujarme como a la sal. Ustedes saben que uno mejora en la medida en que juega con alguien mejor que uno. Pues si ustedes juegan con alguien que siempre le van a ganar, no van a mejorar nunca. Siempre van a ganar. Pero si juegan con alguien que les gana, que les reta, que van a mejorar sus habilidades. Pasa igual. Entonces, el protocolo es como para mejorar sus habilidades, como para que uno diga, profe, voy a descargar entonces el protocolo y lo voy a revisar. Sí, para que usted diga, bueno, listo, yo voy a hacer un estudio observacional, supongamos, de cortes. Entonces, una corte es hacer un seguimiento a un grupo de personas que comparten una característica de salud común. Ejemplo, niños con Zika. Entonces le hago un seguimiento, tengo un estudio de cortes a un grupo de niños que tuvieron Zika y los evalúo en características de salud, desarrollo, perímetro cefálico, etc. ¿Vale? Es un estudio de cortes, es un estudio observacional de cortes. ¿Bien? Ah, no, pues que voy a hacer un estudio de casos y controles. Es un estudio observacional de casos y controles. ¿Vale? Ah, no, 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 yo no voy a hacer ni casos y controles, ni cortes, sino que voy a hacer es un estudio transversal. Entonces es un estudio observacional transversal. Mido en un momento del tiempo. Pues tengo un grupo de estudiantes y les aplico unas variables, unos instrumentos y ya. Bien. Entonces, estamos en el estudio. Entonces aquí en el estudio. Entonces aquí ustedes van a encontrar el combinado, el de estudio de cortes, el de casos y controles, y este que es el que ustedes muy seguramente es el que van a usar, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el, por decirlo de alguna forma, el típico, o sea, el que siempre usamos, el que uno cuando piensa en investigación hace esto. Ya cuando uno quiere mirar algo más complejo y demás, pues ya sube de nivel, ¿no? Pero típicamente usamos esto. Un estudio observacional es un estudio transversal. En últimas es eso. ¿Listo? Suena muy bonito en inglés, pero es un estudio observacional transversal. Observamos variables en un momento en el tiempo y ya. ¿Vale? Entonces, lo mismo. Pueden descargarlo. Pueden entonces, aquí están, miren las revistas en donde fue publicado. Entonces, algunos de ustedes dirán, uy, profe, yo he escuchado que Plus One es muy buena revista. Sí, es muy buena revista. Que los Anales de Medicina Interna es una muy buena revista. Sí, es una muy buena revista. ¿Vale? Y no me crean a mí, pues ustedes simplemente cogen y ponen el nombre de la revista y la buscan acá en Scopus o en SJR
y miran a ver si la revista está con indexación 2020, si es una Q1, o sea, tiene todo verdecito y tiene un H-index alto también. Entonces, es el impacto de la revista. Entonces, visto así, pues, ustedes dirían, o sea, profe, que estábamos hasta el momento tratando de entender qué es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces tenemos como unas tareas. Vamos a, en función de mi pregunta de investigación, del título, de mis objetivos, voy a elegir un protocolo que voy a seguir. ¿Listo? Entonces, el parcial de este curso en particular, ¿qué es lo que ustedes van a entregar? Ustedes van a decir, profe, pone su título, su pregunta, sus objetivos, lo que ya revisamos previamente, y pone el protocolo. ¿Listo? Y va a escribir por qué usted cree que ese es el protocolo que usted va a seguir. ¿Listo? Se va a justificar por qué. Entonces, ustedes ahí la idea cuál es, que ustedes van a encontrar un listado de ítems, como de criterios, y vamos a ver un ejemplo del protocolo. Entonces, del de los estudios cross-seccionales, que muy seguramente, bueno, observacionales transversales, que muy seguramente van a utilizar. Aquí yo lo acabo de descargar creo que hay en otros idiomas. Aquí creo que está en español. ¿Lo ven? Aquí, español. Pero es una traducción no oficial, pero igual funciona, ¿no? Entonces, aquí podrían ustedes... y aquí también está la explicación de el STRUC en español. Entonces, la explicación en español y vamos a mirar el PDF en español, para que una vez lo miremos. Entonces, ¿cómo usted tiene que comunicar? ¿Cómo usted tiene que escribir sus proyectos, digamos, sus comunicaciones, según su diseño? Entonces, usted dice, listo, yo voy a hacer un estudio observacional. Entonces, en función de eso, ustedes pueden revisar eso, pues que la que lo conozcan. Todo el asunto, pero entonces, eso es lo primero. Entonces, en el título y en el resumen, usted debe colocar el diseño del estudio con el término habitual. ¿Vale? Espérenme un momento. Bueno, entonces, la idea cuál es que ustedes empiecen a revisar. O sea que en la introducción, ¿cierto? En el apartado de los objetivos deben estar de esta manera, en los métodos deben estar de esta manera. Si ustedes notan, esto está pensado más, no tanto para el anteproyecto como tal, sino para la fase de divulgación de los resultados, es decir, la escritura, digamos, de su artículo. Entonces ustedes dirán, profe, pero ¿por qué? ¿Cierto? Porque normalmente la universidad pide que ustedes cuando se gradúan, o sea, cuando ustedes están en trabajo de grado 2, lo que terminen entregando sea una versión tipo artículo de su trabajo de grado. Entonces, es importante que ustedes vayan teniendo todo eso en mente a la hora de escribir, de tomar en cuenta. Entonces, por lo menos saber qué puntos, qué aspectos están dentro del diseño metodológico que ustedes han elegido, claramente, qué es lo que tienen que precisar a nivel metodológico. Porque yo sé que ustedes a nivel metodológico tienen varias dudas, varias inquietudes. Entonces es bueno que de entrada ustedes ya vayan pensando, bueno, si yo tengo este tipo de diseño, ¿qué es lo que tengo que ir aclarando? Ah, bueno, tengo que ir aclarando eh, los elementos clave del diseño de estudio, es decir, qué es lo característico, por qué mi estudio es un estudio observacional transversal, ¿vale? Eh, eso es importante. Entonces, cuando vamos a escribir nuestro parcial, que es lo que vamos a hacer, pues vamos a entregar, vamos a enviar a mi correo en el asunto, van a colocar parcial investigación, seminario de investigación 2, colocan los nombres de los participantes que integran el parcial y van a agregar entonces indicándome lo que acabamos de mencionar. Entonces va a haber un Word donde aparece
el título, la pregunta, los objetivos y el protocolo seleccionado y por qué. ¿Listo? El por qué. Entonces revisen los protocolos que están aquí, vayan revisando, vayan familiarizándose con ellos, porque vamos a volver. Obviamente vamos a dedicarle tiempo a cada protocolo, pero hoy me interesa es como que vayamos perfilando la estructura de nuestro texto, entonces vayamos proyectándonos para segundo parcial. Lo que vamos a ir entregando es todo el apartado inicial antes de la metodología y o me gustaría que fuera incluyendo metodología final, una revisión de lo que hemos hecho. Eso en esencia podríamos hacer. Podríamos hacer una revisión de la primera parte, es decir, si nos volvemos al Word que tenemos acá, diríamos básicamente como hasta aquí, segundo parcial, y metodología, cronograma, presupuesto, bibliografía, último parcial, ¿vale? Pero, ¿por dónde entonces habría que focalizarnos? Entonces vamos a poner como orden, ¿listo? El estado del arte, cómo escribir un estado del arte, qué hacer en ese estado del arte es algo que es importantísimo. Y de allí vamos a tomar ideas que nos van a servir para todo lo anterior. Entonces me voy a concentrar en este estado del arte para cerrar. Por lo tanto, si quieren, no escriban todavía su planteamiento del problema, concéntrense en escribir el estado del arte. El estado del arte les permite a ustedes tomar decisiones. Entonces, ¿qué va en un estado del arte? Un estado del arte está hecho es de investigaciones, no está hecho de teorías. Es decir, la teoría, las definiciones teóricas, las definiciones conceptuales van a estar en el marco conceptual o en el marco teórico. Pero la investigación, es decir, una aplicación de instrumentos, un objetivo, un proceso metodológico y unos resultados es lo que va a estar en el estado del arte. ¿Eso qué significa? Que nosotros en el estado del arte vamos a indicar principalmente por subtítulos cómo se ha investigado el tema de nuestro interés. Entonces, si por ejemplo yo estoy buscando lo de relación entre lactancia y nutrición, entonces yo puedo colocar un subtítulo de lactancia y nutrición y poner allí artículos recientes. Esto sí en el estado del arte es muy importante que sea reciente, idealmente últimos 3 años, sobre el tema para que nos mantengamos vigentes y podamos entonces decir, por ejemplo, en ese sentido, ¿qué se buscó? ¿Cómo se buscó? ¿Qué se encontró? ¿Y qué significa? Pues no se trata que ustedes aquí se pongan a copiar y pegar resúmenes. Ah, este resumen está bueno, pum, copiar y pegar. No, se trata de que ustedes procesen en función de su investigación. Entonces, cuando ustedes dicen, ¿qué significa? Ese qué significa la idea es que ustedes lo retoman para su investigación. O sea, ¿qué implicaciones tiene este estudio para su estudio? Entonces, en ese sentido, uno podría decir, la investigación de Botero y Jiménez 2021 buscaba tal cosa, es el objetivo de la investigación, el propósito del estudio. Lo realizaron a través de la aplicación de X instrumento. Dividieron, si yo necesito detallar más, es porque esa información la voy a utilizar para tomar decisiones. Entonces, citaron al grupo en 2, lo dividieron en 2. Significa que puede que yo haga lo mismo, puede que yo divida en 2 en mi metodología, ¿vale? Entonces, todo lo que yo vaya a colocar en mi estado del arte es insumos para yo justificar decisiones. ¿Por qué lo voy a dividir en 2? Porque Botero Jiménez en 2021 dividieron el grupo en 2 y tuvieron estos buenos resultados y nosotros también queremos unos buenos resultados, ¿vale? Entonces, ¿cómo se buscó? Ahí en el cómo se buscó yo voy a pensar es qué necesito mencionar que voy a utilizar posteriormente. ¿Qué encontramos? Bueno, ellos buscaban caracterizar el cáncer infantil. ¿Qué encontraron? Pues que el cáncer infantil se presenta más este tipo de cáncer en estas edades, etc. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene para mi estudio si yo estoy investigando en cáncer?
Entonces, bueno, que tengo que buscar mi pregunta, por ende, va a estar en este tipo de cáncer porque se presenta más en este tipo en este tipo de edades, ¿vale? Entonces, el estado del arte es un conjunto de investigaciones. La idea es que aquí pensemos en 30 más o menos de artículos de investigación. Entonces, profe, no alcance los 30, alcance 20, alcance 10. Lo importante es que entre más tengamos, mejor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo te diga, voy a dividir el grupo porque Botero Jiménez, para que te diga, voy a dividir el grupo porque Botero Jiménez y Rendón y Rengifo y bueno, varios dividieron el grupo, ¿vale? Eso es importante, entonces, tener varios para nosotros tomar decisiones y podemos agruparlos. Entonces, podemos decir, por ejemplo, a nivel internacional, estos son los estudios. A nivel latinoamericano, estos son los estudios. A nivel nacional, estos son los estudios. Y tengo claramente definido que sé sobre cómo se investigaba en este tema. Por lo tanto, la introducción que está en esos artículos que revisé me sirve para marco teórico, me sirve para justificación, me sirve para planteamiento del problema. Normalmente, una introducción de un artículo me da la información de por qué sigo leyéndolo. Entonces, el primer párrafo normalmente es de la introducción, es un planteamiento del problema, es una justificación. El segundo párrafo normalmente es algo teórico, es decir, una definición conceptual que podría ir en el marco conceptual o en el marco teórico. Pero la idea es que hagamos citas directas. ¿Eso qué significa? Que si el artículo cita a la Organización Mundial de la Salud, pues yo no diga según tal que cita a la Organización Mundial de la Salud, sino que vaya directamente a la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? Y lean. Entonces voy a mirar las referencias y digo, esta referencia me sirve. Voy a ir a leer directamente esta referencia. Y yo voy a extraer la información de esa referencia. Voy a dejar hasta aquí, me parece que ya es suficiente. Hemos visto Mendeley, hemos visto cómo descargar de Mendeley y hemos finalizado por la estructura de la entrega del trabajo. Vamos a concentrarnos en el estado del arte, vamos a aplicar Mendeley fuertemente aquí, porque lo que estamos diciendo es qué se buscó, cómo se buscó, y voy a darle aquí en referencias, insertar la cita que acabo de revisar y de una insertar bibliografía para que él me vaya cargando todos los resultados. La idea es que insertar bibliografía lo hagamos siempre en la última página, o sea, donde queremos que quede toda la bibliografía, ¿vale? Ahí es donde le decimos insertar bibliografía. Por ejemplo, escribí bibliografía y le doy aquí insertar bibliografía y ya, para que me quede ahí creado el asunto. Bueno, como entonces hasta el momento y hemos dicho que para el próximo lunes, la idea es que al correo estén enviando título, resumen, título, lo que dijimos, título, objetivos, pregunta, protocolo y por qué el protocolo. ¿Listo? Y ya hemos avanzado en estado del arte. Todavía no lo vamos a pedir, pero la idea es que vayan ustedes avanzando. ¿Para qué? Para que las dudas que surjan en la escritura de su estado del arte, profe, me encontré esto, profe, me está pasando esto, no sé cómo, las podemos resolver el próximo lunes. Como decíamos, como tenemos festivos, la idea es no parar. Entonces, hay parcial, pero ese parcial vamos a ver clase. Entonces, la idea es que ustedes aprovechen este tiempo para ir avanzando. Entonces, tareas, entregar el próximo lunes sería lo que ya hemos revisado, más la elección de protocolo y justificación de ese porqué de ese protocolo. En función de eso va a salir nuestra nota y trabajar el estado del arte, incluyendo artículos que vamos revisando según Mendeley. ¿Vale? Bueno, hasta ahí. ¿Listo? Esta clase la voy a cargar, la subo, para que si necesitan repetir alguna información puedan volverla a cargar. ¿Listo?